¿A cuántos les preocupa el futuro? Lo que nos va a pasar, lo que le va a suceder al mundo en el futuro, a veces es un asunto de gran incertidumbre, de temor, ¿verdad? Vemos los tiempos convulsionados, vemos cómo la gente de cualquier cosa muere. Una vez tenía yo como 7 años y salíamos mucho con una familia amiga a almorzar, y me acuerdo que este amigo, que ya era adulto, padre de familia, le comenzó a contar a mi hermano mayor, yo estaba escuchando, ellos estaban hablando, cómo un cometa iba a destruir la Tierra. Era el año 74, por ahí 75. Cómo un cometa iba a destruir la Tierra ya por el año 2015. Y él lo que había oído y según los cálculos. Bueno, ese día no dormimos nosotros. Él siguió hablando y nosotros nos quedamos petrificados con la mala noticia de que el mundo se iba a acabar. Faltaba mucho, pero se iba a acabar. Cuando yo era adolescente, mis amigos les gustaba jugar, mira lo malos que eran, y de pronto les entraba algo y decían, a ver, ¿quiénes de los que están aquí, cuando se mueran se van a ir al infierno? Y todos decían, todos estaban seguros, todos estábamos segurísimos que nos íbamos a ir al infierno. Y era cierto, estábamos totalmente convencidos. Lo malo es que todos ellos se reían, eso les daba una risa tremenda y yo me quedaba por dentro preocupadísimo, asustadísimo, pero hasta ahí nomás. No podía, a pesar del susto que me daba mi destino, no podía salir de la vida de pecado, de la vida de desobediencia en que estaba. Este texto de la Biblia nos enseña que cuando el hombre secular, sin Dios, vive solo para el presente y no entiende lo que viene en el futuro, lo que Dios ha planeado para el futuro, dos cosas le suceden. Primero, algo que vimos hace 2 semanas en el capítulo 4 a partir del versículo 13, primero vive sin esperanza frente al sufrimiento y a la muerte. O sea, lo peor, lo último, la pérdida total es morirse. No hay más nada, desesperación, ahí se acabó todo. Y la segunda característica del hombre secular, capítulo 5, es la relatividad moral con que vive. No tiene cuidado de la conducta con que va a vivir debido a su ceguera acerca del futuro. Leamos aquí, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Ahora bien, hermanos, dice Pablo, con respecto a los tiempos y a las épocas, o sea, al cuándo de lo que acaba de hablar, la venida del Señor, dice, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Aquí hay malas noticias del futuro, peores que las que me contó ese amigo acerca de un cometa que iba a destruir la tierra. Estas son peores, pero también hay buenas noticias. Sigamos leyendo, verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero
puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos unos a otros y edificaos unos a otros, tal como lo estáis haciendo. El versículo 11 termina exactamente con las mismas palabras del capítulo 4 al final, el versículo 18. Dos maneras de alentarse y animarse respecto a los acontecimientos presentes, como en base a nuestra esperanza futura. Así que le vamos a llamar esto nuestra esperanza futura y las consecuencias presentes. Está diciendo aquí lo que viene, lo que va a pasar en el futuro: juicio, destrucción con la venida del Señor. Pero dos cosas van a pasar, una buena y una mala. En 1930 y pico, 36 creo que fue, estaba jugando el famoso beisbolista Babe Ruth. Todos han oído de él. Y en esa ocasión, el umpire era un tal Babe Pinelli y le cantó 3 strikes seguidos y lo ponchó. Y la multitud comenzó a abuchear, muy molesta por el último strike. Y entonces Babe Ruth le dijo, con una manera arrogante, le dijo: aquí hay 40,000 fanáticos que saben que el último picheo era una bola. Y lo insultó y le dijo: cabeza de tomate, le dijo al umpire. Cuando el equipo de Babe Ruth y los entrenadores oyeron eso, se agarraron: ya, aquí nos expulsan a todos. Pero Pinelli fríamente le respondió: quizás sea así, pero al final mi opinión es la única que cuenta. El juicio del umpire, el veredicto del juez, es lo único que cuenta al final. Es lo único que valdrá al final. Ahora todo el mundo puede decir: la cosa es así, la cosa es asá, me gusta esto, me gusta lo otro, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero el juicio del umpire, el veredicto del juez, al final es lo único que va a contar. Pero déjenme decirles que aquí en este texto tienes cuál es el veredicto, el juicio del umpire. Aquí Dios te está anticipando si te va a ponchar y te va a descalificar y condenar, o no lo va a hacer. ¿Y cómo puedes hacer para que salgas bien de este juego de la vida? Porque estamos jugando la vida, pero al final alguien nos va a evaluar y alguien nos va a juzgar y alguien nos va a reprobar o aprobar. Y ese no eres tú, ni yo, ni tu papá, ni tu mamá, ni el presidente, ni la ONU. Ese va a ser Dios, el juez de toda la tierra. Estamos en días donde vemos con sorpresa, con susto, hasta con impotencia, cómo la gente hace lo que quiere. Se promueve, se acepta y se ostenta tanta maldad, tantos antivalores, tanta promiscuidad, de todo. Los libros de texto escolar en Chicago, a partir de quinto de básica, le enseñan explícitamente en su manual de educación sexual cómo practicar el sexo anal para niños y niñas, o sea, relaciones homosexuales o de cualquier otro tipo. En las escuelas públicas norteamericanas está prohibido demostraciones de romance, de afecto, de abrazos, de toques de cuerpo, si es que son entre hombres y mujeres.
Pero si esas demostraciones son homosexuales, hombre con hombre o mujer con mujer, ninguna autoridad escolar puede decirles nada en plena escuela, en pleno horario escolar, porque sería discriminación y violación de sus derechos. Teníamos una maestra aquí en nuestra escuela que emigró a otro país y cuando entró a trabajar como maestra le advirtieron que aunque el niño no quiera estudiar, aunque se porte mal, aunque la ofenda, aunque falte, era responsabilidad únicamente de ella que el niño aprobara y aprendiera. A saber cómo va a ser, pero eso mismo le dijeron. El mundo está de cabeza. Y ni qué decir, ¿verdad? De la relación del aborto y de tantas cosas más. Aparentemente ya no existe lo bueno ni lo malo, todo está permitido, todo el mundo tiene derechos a hacer lo que desee, lo importante es mi verdad, lo que vale para mí. Pero como vemos en este pasaje al final, el veredicto o la opinión del umpire es la única que cuenta. El veredicto final del juez es lo único que valdrá. Y uno mismo, aun siendo cristiano o llamándose cristiano, puede estar lleno de opiniones, de libertades, de derechos, de independencia y de todo, Conozco personas jóvenes que crecen en la iglesia, que crecen aprendiendo la Biblia y son unos reverendos, desobedientes, rebeldes, impíos, que no hacen caso a sus padres, que viven como quiera. Uno puede casarse, divorciarse, embarazar a alguien, uno puede hacer lo que quiera, pero al final la opinión del umpire es la única que cuenta. Y este pasaje nos advierte que la opinión del juez no nos coja por sorpresa. ¿Ok? Miren, versículo 2 y 3. Lo primero que vemos es la terrible sorpresa y el juicio que vendrá para una parte de la humanidad, para los pecadores. Dice el versículo 2, el 1 dice, a ustedes no hace falta que les diga esto, pero déjenme recordarles que el día del Señor es el día de su retorno, el día de su venida, el día cuando Él vendrá a establecer justicia en la tierra, cuando vendrá a juzgar a todo hombre, cuando vendrá a glorificar y a recompensar a sus santos, el día cuando Él venga a establecer su dominio absoluto en la tierra, el día de juicio. Ese es el día del Señor. El día del Señor vendrá como un ladrón. Nadie sabe, ¿verdad? El día que menos uno lo espera. ¿A cuántos le han robado? A mí me han robado varias veces. Óyeme, eso es sorpresa. Una venida de sorpresa e inesperada. Y dice ahí que inclusive las señales y los síntomas de esa llegada sorpresiva y de esa llegada para mal, para condenación, serán síntomas engañosos. Parece casi una broma, una mala pasada, que el juicio de Dios sucederá cuando la gente esté más cómoda y más tranquila. Cuando la gente se sienta segura y tranquila. Dice, cuando digan, verso 3, paz y seguridad,
Entonces, malas noticias. La destrucción vendrá repentinamente, como cuando aparecen los dolores de parto. De pronto llegan, mi amor, ya comenzó, corre, y ahí sale el esposo. Yo he oído de varios esposos que salen y se van solos. Ay, la esposa, y tienen que volver. Yo recuerdo cuando le llegaron los primeros dolores a mi esposa. Esperamos una fecha, nada. Esperamos una semana después, nada. Se pasó, no sé si fue 1 o 2 semanas. Y el doctor dijo, ya no se puede esperar más. Si no llega mañana, operación, cesárea. Uy, qué triste, ¿verdad? Y nada, ¿qué podíamos hacer? Y de pronto fue a medianoche ahí. De pronto llegó, sin saber cuándo, sin esperar. Y así será la venida del Señor. Pero la característica de la venida de la destrucción, de la venida del juicio, es que la gente va a estar engañada, la gente va a estar supuestamente tranquila y segura. Lo que todo el mundo busca, una falsa seguridad, una falsa tranquilidad. Y ese día les va a coger como cuando llega el ladrón y como cuando llega el parto. Los dolores vendrán, se intensificarán y no habrá escapatoria. Ahora, ¿para quiénes es esto? ¿Para quiénes la venida del Señor les llega como una sorpresa catastrófica para destrucción sin escape? Dice ahí en el versículo 4, para los que están en tinieblas. Para los que en el versículo 7 dice están de noche. ¿Cómo en tinieblas? ¿Cómo de noche? Bueno, los que están en tinieblas y los que están de noche, pensando que lo único importante es su seguridad y su tranquilidad presente, son los que ignoran que aquel día vendrá. Tú puedes ignorar ese día, tú puedes no hacerle caso, a ti puede no importarte, pero eso solo es señal de que tú estás a oscuras y que lo quieras o no lo quieras, la sorpresa te va a llegar. Están en oscuridad, significa eso. Significa que están ignorando lo que Dios va a hacer y lo que Dios ha preparado. ¿Qué están ignorando estas personas a quienes el día de destrucción, de juicio, donde habremos de pagar por nuestros pecados y rebeldías y desobediencias? ¿Qué están ignorando? Están ignorando el problema de la humanidad. Y el problema de la humanidad es el pecado. Y está la historia ahí desde Génesis. ¿Cuándo fue que el hombre se metió en problemas? Déjame decirte esto. No fue cuando comenzó a administrar mal su economía o los recursos del planeta. No fue cuando comenzaron los problemas políticos, qué gobernante poner. No fue cuando comenzaron los problemas de violencia y enemistades. No. Los problemas del hombre empezaron cuando se metió en problemas en su relación personal con Dios. Los problemas de la humanidad es el problema que el hombre tiene con Dios. Tu problema no es tu dinero o tu falta de dinero, el odio del mundo, lo mal que está. No, tu problema existencial, fundamental, intrínseco, eterno, es tu relación personal con Dios. ¿Cómo estás con Dios? El día que el hombre se rebeló ante Dios, se separó de Dios, ofendió a Dios, se alejó de Dios, empezaron los problemas.
¿Qué trajo ese problema de enemistad? El pecado, la desobediencia, la rebeldía. Y eso es lo que la Biblia dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos descalificados, destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que ignora la mayoría de personas? La gran verdad de que el pecado traerá juicio, trae destrucción, trae esclavitud, trae muerte, trae condenación. El pecado enceguece, el pecado insensibiliza, el pecado destruye, el pecado engaña, el pecado pervierte, el pecado adormece y sobre todo tiene consecuencias. La terrible, terrible, terrible noticia que la Biblia tiene a todos los hombres, ¿sabes cuál es? El pecado paga. Y paga feo, como decimos, con consecuencias eternas. Y estamos ante un gran Dios y juez. Es tan así que Gálatas 6, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice: no se engañen a ustedes mismos. Escucha bien, si estás descarriado, si te gusta el pecado, si eres un hijo rebelde, si eres un desobediente, si juegas a ser cristiano, dice ese pasaje: de Dios nadie se burla. ¿Y cómo así? ¿Qué va a hacer Dios? Bueno, estableció un decreto y una ley. ¿Cuál? Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ignora este grupo. Eso se le llama vivir una vida sin Dios, una vida secular. Y está muy claro que cuando hablamos de la sociedad en que vivimos, Dios no es un valor de influencia importante para nuestras vidas. La palabra secular es lo que está fuera de la influencia o de la esfera de Dios. ¿Has escuchado esa palabra? Secularismo, secularizado. Seculum en latín significa mundo. Mundo en el sentido no del planeta, sino del tiempo, el lugar o la época en que vivimos. Como cuando decimos: wow, este mundo en que vivimos. Esa palabra mundo es seculum, secular. O sea que el mundo secular es el mundo como está en el tiempo presente, en la época actual, sin Dios. Secularismo significa vivir en base a la norma prevaleciente de este tiempo. Vivir en base a los valores del tiempo presente. Sin Dios. Sin Dios. Y el problema de vivir ocupado en el aquí, en el ahora y en que importe lo de ahora es que te estás perdiendo lo más importante, y es que todo lo que hacemos tiene consecuencias eternas y que lo que hacemos ahora influye para la eternidad. Y eso es lo que dice aquí. Pero veamos ahora el segundo grupo, rapidito. El segundo grupo tiene seguridad y esperanza, y son los creyentes a partir del versículo 4. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que ese día les sorprenda como ladrón. A ese segundo grupo lo que le va a suceder es algo completamente distinto. Y el mensaje aquí es este: el día de juicio y destrucción no debe ser sorpresa para los creyentes, ni debe ser una mala noticia para los creyentes, porque no es día de destrucción para ellos. Todo lo contrario, es día de salvación. Los creyentes no deben estar asombrados
ni asustados por lo que está pasando en el mundo, ni por la maldad que hay en el mundo, ni por la calamidad de los últimos acontecimientos, ni por las señales del juicio y la destrucción que vendrán. Porque los creyentes viven con esperanza y con seguridad, porque como dice aquí, son hijos del día, son hijos de la luz, no viven bajo tinieblas, o sea, no viven enceguecidos de lo que Dios hará en este mundo. Tienen un entendimiento bíblico revelado por Dios en su palabra de todas estas cosas. Pueden decir con libertad que promuevan todo lo que promuevan. Los creyentes se asustan como si Dios se hubiera ido de paseo ante todo lo que está aconteciendo y se le ha escapado todo lo que está pasando y seguro que ni sabe cómo la gente aquí está haciendo de las suyas. Y entonces escuchan que el gobierno tal, la Suprema Corte, va a legalizar en todos los estados el matrimonio homosexual. Y allá está pasando esto, y aquí está pasando esto. Y lo único que hacemos es gritar, ¡ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Estoy asustado! ¡Miren, miren! Y los creyentes viven más impresionados, friqueados, alterados por lo malo que pasa. Y menos sorprendidos y seguros y contentos de que Dios está en su trono. No hay problema, porque al final el veredicto del umpire es lo único que cuenta. Pueden decirme que esto está así de mal y se va a poner 100 veces peor, no importa. Porque Dios es el Rey y el juez de toda la tierra. Y porque Cristo murió, resucitó, es Rey de reyes, Señor de señores. Él vive, Él reina, Él triunfa, Él es poderoso para salvar. Él va a salvar a los suyos. Él te puede salvar a ti hoy de la destrucción. Y eso nadie lo puede impedir. Amén. Así que, ¿cuál es el problema? Los creyentes no pueden vivir con esa incertidumbre, con esa alarma, con ese sentido de derrota. Mañana aparece un cantante, aparece un embajador, aparece un ministro, aparece un sacerdote, aparece un pastor diciendo tremenda barrabasada, tremenda inmoralidad, y ya nosotros nos sentimos que la vida, la salvación, el mundo y la eternidad se desmoronó. No. Los creyentes son del día, están sobrios, y como dice ahí, puesto que nosotros somos del día, versículo 8, estemos alertas, seamos sobrios, cubriéndonos, o como dice otra versión, protegiéndonos con la coraza de fe, de amor y esperanza de la salvación. Esa es la manera de protegernos. La fe en Cristo, el amor de Cristo y la esperanza en Cristo nos protegen de toda inseguridad y de toda incertidumbre. Pero vamos al final aquí. Los creyentes de antemano tienen asegurada su salvación, su victoria y su triunfo. Versículo 9. Porque no nos ha destinado Dios para ira o para destrucción, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que estemos despiertos, o sea, vivos o dormidos, se refiere a muertos, vivamos juntamente con Él. Los creyentes tienen que estar seguros de su destino y que Dios no los ha puesto ni los ha destinado para destrucción. La gran diferencia entre un cristiano verdadero y uno que no lo es que al verdadero Dios lo ha salvado, lo ha preparado y lo ha destinado para no experimentar
destrucción ni juicio. Se librará y alcanzará salvación. La gran diferencia entre un verdadero creyente y uno que no es que uno tiene mejores argumentos y el otro no. Uno es más inteligente, el otro no. No es que uno tiene más bienestar material. No es que a uno le faltan problemas y el otro sí los tiene. No es quién va a ganar la polémica, la discusión ahora presente. La gran diferencia es su futuro, su esperanza, su seguridad, esa victoria, esa salvación de la destrucción a la que Dios nos ha destinado. Y esa victoria y esa salvación Dios nos la ha provisto por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es Él quien murió por nosotros. Esto es el Evangelio. Versículo 9 y 10. Si alguien te pregunta qué es el Evangelio, tú puedes decir lo que dice aquí. Bueno, el Evangelio consiste en que Dios no nos ha destinado a sufrir el castigo, sino a recibir salvación. Y esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros, para que sea que estemos vivos o muertos, vivamos juntamente con Él siempre. ¿Te das cuenta? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Te das cuenta lo que Cristo logró con su muerte? Tomó tu lugar, pagó el precio y el castigo completo por tu pecado y por el mío. Hizo posible que tú fueras ahora liberado, justificado, perdonado, reconciliado. Eso hizo Jesucristo por ti. Quiere decir que no hay persona ni hay obra más importante en el mundo y en toda la historia, porque solo Cristo murió por nosotros y solo Él nos provee salvación eterna. A pesar de todo lo que estás viendo a tu alrededor, concluyo con esto, quiero decirte, Dios no nos ha destinado a los creyentes para recibir la destrucción y el juicio, sino para alcanzar salvación. ¿Eres tú de los que están destinados para salvación? ¿O eres tú de los que Dios sorprenderá, como decimos, asando batatas, haciendo lo que a Él le desagrada, dándole la espalda totalmente desapercibido? ¿En cuál de esos dos grupos estás tú? Si este es el futuro para los dos grupos de personas, y si solo la muerte de Cristo te libra de la destrucción del pecado, entonces te pregunto, si solo Cristo murió por ti y solo Él te libra de la destrucción, entonces te pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesucristo? Vamos a orar y quiero pedirles que se pongan de pie.